Hola, viernes 21 de febrero de 2025, tercera semana de febrero, y como todos los viernes, para el economista esta videocolaboración hablando de la opinión pública y de su afectación en las opiniones de los mexicanos acerca de su presidenta, de su gobierno y ahora de las relaciones con Estados Unidos. Como eventos hubo, esta semana estuvo impregnada de eventos en forma impresionante. Las otras semanas decíamos, pues Trump y por ahí, la tómbola, pero esta semana, a ver, ¿qué podemos destacar? Podemos destacar mucho, podemos destacar de Trump, pero intenso, ¿no? Intenso, declarar terroristas a las bandas del crimen organizado, seis mexicanas, dos de otros lugares de América, de El Salvador y de Colombia. Eh, pero también Trump peleándose con Zelensky, también Trump internamente diciendo sí, volamos sobre México, y las bandas controlan territorios. México al principio no queriendo, Claudio Sheinbaum diciendo, bueno, sí, pero nosotros se lo pedimos porque tienen tecnología. O sea, mucho, la intensidad de la reforma judicial en donde las listas salieron mal, el INE declarando, el tribunal solicitando, el Senado a través de su presidente diciendo ya no tenemos responsabilidad, hicimos lo que podíamos hacer. Total, ahí quedaron, ya se mandaron a imprimir boletas, etcétera, etcétera. Morena peleándose al interior, con visibilidad mayor en Veracruz y en Oaxaca, pero de todo eso. Lo que creo que vale la pena destacar es lo de la declaración de terroristas a las bandas del crimen organizado. ¿Por qué? Porque como dije con los aranceles, que aún sin ponerlos, aún sin dejarlos, como el 1 de febrero nos había dicho que 25 parejo y habernos dado una pausa, a ver sin eso ya nos había dañado, esto también ya nos daña. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos daña? Porque genera incertidumbre. Y ya le dije, lo peor para un inversionista en un país es tener incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que la presidenta, por cierto, en esta semana, a diferencia de las otras semanas desde que había entrado Trump o incluso antes, venía creciendo regularmente en forma muy importante, incluso las últimas 2 semanas, como concentraba el llamado de unidad ante estas amenazas de Trump, cuando la amenaza eran los aranceles. Pero resulta que la parte de que Estados Unidos quiera combatir el crimen organizado, esa no es tan mal recibida por los mexicanos y entonces ahí sí no se ve a la doctora Sheinbaum como la defensora, sino como simplemente un espectador ante lo que está haciendo Trump, y no tenemos una mala opinión de ese tema específico. De Trump sí, lo odiamos y de sus aranceles los alucinamos, pero no del tema de que esté sobrevolando y quiera combatir a las bandas. La doctora Sheinbaum, presidenta de México, deja de crecer esta semana, mantiene una alta aprobación, pero no tiene un crecimiento positivo. Pero esta semana, lo que podemos decir, es una semana de muchas cosas. Y eso que no dije, que la parte, por ejemplo, que de atención que tuvo las muertes de Paquita del Barrio, Tongolele, o la tensión que se ha generado a partir de la enfermedad del Papa. O sea, muchas cosas, pero en términos de opinión pública fue mucha. No fue una semana positiva, sino estable, una semana estable para la presidenta de México. Como principal tema, yo creo que es el tema de que el gobierno de Estados Unidos cumplió eh, declarando al crimen organizado como organizaciones terroristas.